Un director ejecutivo negro empezó a sangrar por la boca después de beber un café especial. La azafata sonrió con sorna. ¡Uy! Se equivocó de taza. Lo que sucederá después te dejará sin palabras. Intentaron envenenar su paz, pero se negó a callarse. Suscríbete si crees en exponer todo acto de crueldad y racismo. La taza aterrizó con un suave tintineo. Damon Carver levantó la vista de su tableta al ver que la bandeja que tenía delante temblaba ligeramente. Un auxiliar de vuelo alto, con el pelo rubio bien peinado y una expresión demasiado rígida para ser educada, colocó una taza de café sin decir palabra. Damon se dio cuenta al instante. No era el vaso de cerámica estándar con el escudo plateado de la aerolínea que habían servido a todos los demás pasajeros de primera clase. El suyo era sencillo, de un verde oscuro, opaco contra la bandeja de acero inoxidable, sin insignias, sin posavasos, solo una servilleta debajo, doblada una vez. «Café», murmuró el hombre, sin mirarlo a los ojos. «Gracias», dijo Damon con voz tranquila, aunque frunció ligeramente el ceño. El auxiliar de vuelo giró sobre sus talones y se alejó, con una postura demasiado rígida como para que no fuera intencional. La mirada de Damon lo siguió un momento. Luego se desvió hacia el café. Lo cogió con cautela, sintiendo el calor a través de la cerámica. Olía diferente, terroso pero intenso. Más amargado que de costumbre. Quizás era solo la hora o los nervios. Aún así, algo le tiraba de los nervios, una inquietud que no podía quitarse de encima. Se recostó en su asiento de cuero, ajustándose el cinturón de seguridad sobre su blazer azul marino. La cabina a su alrededor bullía en un lujo silencioso. Voces apagadas, luces tenues en el techo, el suave zumbido de los motores. La mayoría de los pasajeros ya se habían reclinado, algunos hojeando revistas de papel, otros mirando pantallas apagadas. Damon había subido discretamente, rechazando la oferta de que lo acompañaran por la terminal privada. Prefería la soledad en noches como esta. Concentración, reflexión, sin ruidos, sin distracciones. Pero algo no encajaba. Desde el momento en que subió a la cabina de primera clase, las miradas se habían posado en él un segundo de más. No eran miradas curiosas, no, eran diferentes, ponderadas, calculadoras. Damon se había pasado la vida aprendiendo a interpretar esas miradas. Sabía la diferencia entre admiración y sospecha, entre reconocimiento y juicio, y Jared Boone, el auxiliar de vuelo asignado a su pasillo, había expresado esa opinión alto y claro sin pronunciar palabra. Antes, cuando Damon pidió una taza de café antes del despegue, la expresión de Boone no cambió, solo un breve asentimiento y desapareció en la cocina. A los demás pasajeros se les sirvió con un encanto exquisito, copas de champán, toallas calientes y dulces de cortesía. Boone les sonrió, bromeó, les acomodó las almohadas, pero Damon, nada, ni siquiera contacto visual, ni siquiera un simple señor. Tomó un sorbo de café con cautela, le quemó más de lo esperado, no en temperatura sino en sabor. El amargor se le pegó en la lengua, extrañamente metálico. Damon tragó saliva, apenas disimulando la mueca. Dejó la taza lentamente. Su mirada volvió a los demás pasajeros. Un hombre de mediana edad, 2 filas más allá, removía crema en su taza estándar, charlando con un empleado más joven. Al otro lado del pasillo, un señor mayor hojeaba un libro encuadernado en cuero, su bebida, intacta, pero humeante en el aire. Damon se tocó el labio inferior distraídamente y luego retiró la mano. Rojo, brillante y repentino. Parpadeó, aturdido. Buscó la servilleta debajo de la taza y se secó la boca. Más rojo. Su respiración se aceleró, solo un poco. No había pánico, todavía no, pero sí alarma. Presionó la servilleta suavemente y la dobló. Un pequeño corte, probablemente en el interior del labio. ¿Quizás un diente roto? Number lo habría notado. No había mordido nada. Solo café. «Disculpe», gritó, manteniendo la voz serena. Boone se giró desde la cocina, pero no se acercó. ¿Sí? Damon levantó la servilleta. «Creo que algo anda mal con el café». Boone arqueó una ceja. Se acercó lentamente y miró el paño ensangrentado con exagerada preocupación. «Oh», dijo con ligereza. «Ups, me equivoqué de cara». Las palabras cayeron como una bofetada, revestidas de fingida compasión. La boca de Boone se curvó, no en una sonrisa,
sino en algo más frío, presumido, calculador. Damon lo miró fijamente. La tensión entre ellos se tensó como un alambre. Boone se dio la vuelta y se alejó, dejando a Damon con el sabor amargo aún presente y un nudo en el pecho. Varios pasajeros cercanos lo miraron y luego apartaron la vista. Nadie habló. Nadie le preguntó si estaba bien. Damon respiró hondo, intentando calmar los pensamientos que lo agolpaban. ¿Había sido solo un accidente? ¿Estaba exagerando? Pero las palabras de Boone no habían sonado a error. Parecían una decisión. Metió la mano en el bolsillo interior de su blazer y sacó su teléfono. Sus dedos se movieron con firme precisión mientras navegaba hasta la aplicación de grabación de voz. Con un gesto del pulgar, presionó grabar y deslizó el dispositivo debajo de la bandeja, con la pantalla hacia abajo. Se recostó, con los ojos entornados, fingiendo descansar. Pero por dentro, su mente se movía con rapidez, analizando cada detalle, cada mirada, cada cambio en la postura de Boone. Ya no era solo un director ejecutivo camino a una cumbre. Algo había cambiado. No se trataba de café, ni siquiera se trataba del servicio. Era algo más siniestro. Todavía no lo sabía, pero este vuelo lo cambiaría todo. Jarrett regresó con una pequeña bandeja de plata. Sus zapatos lustrados hacían un suave ruido sordo contra la lujosa alfombra del pasillo de primera clase. Sin decir palabra, colocó una taza de café frente a Damon Carver. Damon parpadeó, notándolo al instante. La suya era la única taza que no combinaba con las demás. A todos los demás pasajeros les habían servido en elegantes vasos blancos con el escudo de la aerolínea grabado, pero su taza era verde oscuro, sin marca, y tenía un aspecto extrañamente desgastado. Jarrett no ofreció ninguna explicación, solo murmuró en voz baja con una sonrisa burlona. Una infusión especial, solo para ti. Damon levantó la taza lentamente, con un destello de confusión en los ojos. Sus dedos se cerraron sobre la cerámica y se la llevó a los labios. El aroma no era apetecible, era penetrante, como óxido y pozos rancios enmascarados bajo una dulzura artificial. Aún así, dio un sorbo con cautela, y el sabor lo golpeó como una descarga. Amargo, metálico, casi agrio en los bordes. Hizo una pausa, removiendo instintivamente el líquido en la boca para probarlo de nuevo, tratando de identificar el sabor áspero. Entonces sucedió. Un agudo escozor le recorrió el interior de la boca. Respiró hondo e instintivamente presionó la servilleta contra los labios. Al retirarla, la tela blanca estaba manchada de un rojo brillante e inconfundible. Sangre. Damon se tensó en su asiento. Un dolor intenso le recorrió las encías y el labio inferior, agudo y penetrante. Cogió otra servilleta y se la presionó suavemente contra la comisura de la boca, intentando calmar el dolor y detener la hemorragia. Intentando mantener la compostura, Damon levantó la vista e hizo un gesto a Jarrett, quien ahora reía suavemente con otro pasajero a unos asientos de distancia. El auxiliar de vuelo giró la cabeza ante la silenciosa llamada de Damon y regresó, con todo aplomo y encanto ensayado. Damon, sosteniendo la servilleta manchada de sangre en una mano y la extraña taza en la otra, lo miró fijamente. «Hay algo mal con esto», dijo Damon en voz baja pero firme. Jarrett miró la servilleta, luego la taza, y luego volvió a mirar a Damon. Se inclinó ligeramente, con las comisuras de los labios crispadas con fingida preocupación. «Uy, Trenia», dijo con una risita disimulada. «Taza equivocada». Las palabras le cayeron como una bofetada. Damon entrecerró los ojos. «¿Qué quieres decir con taza equivocada?» Pero Jarrett no respondió. Giró sobre sus talones, alejándose ya, como si la conversación no importara. Damon miró fijamente la nuca del hombre, con la furia latente bajo su apariencia tranquila. A su alrededor, algunos pasajeros se asomaron por encima de sus asientos, presintiendo que algo no iba bien. Pero nadie dijo una palabra. Nadie le preguntó si estaba bien. El silencio era ensordecedor. Por encima de ellos, la voz del capitán llegó por el intercomunicador, suave y ensayada, anunciando que habían alcanzado la altitud de crucero. Damon apenas registró las palabras. Se recostó lentamente, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, presionando con cuidado la lengua contra la herida sensible dentro de su boca.
No era solo un mal servicio o un error casual, era deliberado. El momento oportuno, la cara, la sonrisa burlona, todo apuntaba a algo más oscuro. Sus instintos se encendieron como una alarma de incendios. Como director ejecutivo de Veridian Core, Damon se había enfrentado a innumerables salas de juntas, negociaciones acaloradas y política clandestina, pero nada como esto. No era solo un pasajero de avión, era un objetivo. ¿Pero por qué? Y más importante aún, ¿de quién? Echó un vistazo discretamente al bolsillo del asiento delantero y luego metió la mano en su chaqueta. Bajo el forro estaba su teléfono personal, uno que no estaba sincronizado con los servidores corporativos. Lo encendió y lo metió en el bolsillo interior de su blazer, inclinando la lente de la cámara lo justo para que se asomara por encima del borde de la solapa. Con un suave toque, pulsó «Grabar». La pequeña luz roja parpadeó silenciosamente en su chaqueta mientras se reclinaba, fingiendo calma. Ajustó su postura, cruzando una pierna sobre la otra, y devolvió la servilleta ensangrentada a la bandeja. Sus dedos se cerraron con fuerza alrededor del reposabrazos, con los nudillos pálidos. Cada movimiento era ahora deliberado, cada respiración, medida. Las luces de la cabina se atenuaron ligeramente, proyectando largas sombras sobre el pasillo. Afuera las nubes pasaban como fantasmas silenciosos. La mente de Damon daba vueltas. Si Jarrett había tenido la osadía de entregarle algo peligroso a plena vista, ¿qué más estaba ocurriendo tras bambalinas? ¿Era un acto de crueldad aislado o parte de algo más amplio? Al otro lado del pasillo, un hombre se removió en su asiento, cubriéndose las piernas con una manta. El zumbido del motor llenó la silenciosa cabina. Y sin embargo, Damon sintió el ruido en los huesos, como una advertencia. Se secó la comisura de los labios de nuevo. La hemorragia había disminuido, pero el escozor persistía. No le ofrecieron ningún botiquín, ni se disculparon, ni mostraron preocupación. Solo esa sonrisa fría, ensayada y escalofriante. El teléfono de Damon capturó cada fotograma, cada palabra, cada destello de expresión. Aún no sabía quién vería esa grabación, pero una cosa sabía, no la dejaría desaparecer en el silencio. No esta vez. Miró las otras tazas en las bandejas de los pasajeros, blancas, limpias, idénticas. Luego volvió a la suya, verde oscuro, aislada, como una marca, una elección, una bebida especial, solo para ti. Oyó las palabras resonar en su mente, como una amenaza envuelta en una broma. Le palpitaba el labio al tragar el sabor a metal. Algo le decía que no era solo un mal servicio, era algo personal. Damon presionó la servilleta con fuerza contra su boca, sintiendo el agudo escozor de la carne desgarrada bajo el labio. El sabor a cobre persistía, más intenso ahora, atravesando el regusto amargo de lo que hubiera estado en esa taza. La sangre empapaba los pliegues de la servilleta, un rojo intenso manchando su superficie blanca. Parpadeó al ver la mancha y luego miró a su alrededor en la cabina. La mayoría de los demás pasajeros estaban relajados, leyendo, dormitando, bebiendo su café en las tazas blancas inmaculadas con la insignia dorada de la aerolínea. La suya, notó ahora, había sido de un verde oscuro opaco, sin escudo, sin brillo, solo una mentira de cerámica. Sin decir palabra, Damon se desabrochó el cinturón de seguridad y se puso de pie. Mantuvo una postura serena, tranquilo. Demasiadas miradas podrían volverse curiosas si percibían un problema. El suave siseo de las puertas de la cabina y el zumbido de los motores llenaron el silencio a su alrededor mientras caminaba hacia el baño. Una vez dentro del estrecho espacio, cerró la puerta y encendió la intensa luz del techo. El espejo sobre el lavabo reflejaba un rostro que apenas reconocía, tenso, con la mandíbula apretada, sangre acumulándose en la comisura de su boca. Se inclinó más cerca, separando los labios. El interior de su labio inferior tenía un corte limpio y estrecho, como si algo ácido o abrasivo hubiera trazado la curva. Era superficial pero áspero. El sabor metálico no se había desvanecido, y el instinto de Damon le gritó que no era solo una bebida fuerte. Algo había estado en esa taza. Echó agua en el lavabo, la tomó en la mano y se enjuagó suavemente la boca. El dolor volvió a estallar, confirmando lo que ya temía. No se trataba de morderse la lengua ni de una taza rota. Había sido deliberado. Una ira lenta le hervía el pecho, pero la mantenía oculta bajo capas de disciplina.
No podía permitirse un escándalo, no ahora, no con la cumbre a horas de distancia, pero tampoco podía ignorar la posibilidad de que lo hubieran envenenado. Damon se secó la cara, inhaló y abrió la puerta. Al entrar en el pasillo, se oyeron voces bajas desde la cocina, justo delante. La cortina que separaba la primera clase del área de servicio estaba entreabierta. Damon se detuvo, ligeramente inclinado para que pareciera que simplemente se ajustaba el cuello, y escuchó. ¿De verdad se lo diste? Swing, dijo una voz joven, curiosa, medio divertida. Tiene suerte de que no le cambiara todo el lote, respondió Jarrett con una sonrisa burlona. Damon contuvo la respiración. Sus músculos se tensaron. El corazón le latía con fuerza, no de miedo, sino de confirmación. Su sospecha había sido acertada. No era un error ni una negligencia. Era un acto intencional. Volvió rápidamente a su asiento con el rostro impasible, pero la mente le daba vueltas. Se recostó en el cojín, se abrochó el cinturón y extendió la mano bajo la bandeja. Del bolsillo de su chaqueta, sacó su teléfono y con cuidado abrió la aplicación de grabación. No había grabado toda la conversación, pero el teléfono había estado grabando durante los últimos minutos desde que empezó su malestar. Damon la reprodujo bajo el suave traqueteo del carrito de bebidas más adelante en el pasillo. La voz apagada, distante, pero inconfundible, de Jarrett. Tiene suerte de que no haya cambiado todo el lote. A Damon se le aceleró el pulso. Esa sola frase fue suficiente para demostrar el motivo. Mantuvo el teléfono oculto bajo la bandeja, con la pantalla atenuada. Sus pensamientos se dirigieron rápidamente a la documentación, las pruebas y la supervivencia. Alguien en ese avión había intentado hacerle daño, y quizá aún no hubiera terminado. Mientras ajustaba el brillo de la pantalla y rebobinaba el clip para comprobar la calidad del audio, una mano le tocó suavemente el codo. Se giró. Su compañero de asiento, el hombre mayor y tranquilo que había permanecido prácticamente en silencio desde el embarque, se inclinó ligeramente. Su voz era baja pero firme. Lo vi cambiarte la taza. Damon lo miró fijamente. El hombre tenía el rostro surcado de arrugas, la mirada cansada pero concentrada, sin rastro de malicia ni exageración. ¿Lo viste?, preguntó Damon en un susurro. El hombre asintió. No quería armar un escándalo. Al principio no estaba seguro. Pero vi a Jarrett sacar una taza del carrito y cambiarla por la verde antes de acercarse a ti. El corazón de Damon volvió a acelerarse, pero esta vez no solo por la alarma. Esto lo cambió todo. Si alguien más lo vio, entonces no se lo estaba imaginando. No estaba solo en esto. ¿Cómo te llamas?, preguntó Damon. Lionel Drax, dijo el hombre simplemente. He trabajado en mantenimiento de aerolíneas durante más de 20 años. Sé cómo es un cambio. Damon asintió, asimilando el peso de la revelación. Un empleado de mantenimiento, sentado a su lado, observando en silencio, sin motivos para mentir. No había razón para meterse, a menos que la verdad necesitara un segundo testigo. ¿Por qué no dijiste nada antes?, Srenia preguntó Damon. Lionel dudó. Miró hacia adelante, luego por el pasillo hacia la cocina, donde Jarrett ahora reía con otro miembro de la tripulación. Porque he visto cosas peores, murmuró Lionel. Y porque a veces, decir algo demasiado pronto te hace desaparecer demasiado rápido. Pero ahora pensé que debías saberlo. Damon miró al hombre a su lado, con las manos curtidas, los ojos que habían visto demasiado, una serena gravedad en su presencia. Asintió lentamente. Gracias, dijo Damon. Su voz era baja pero sincera. Lionel esbozó una leve sonrisa y luego volvió la mirada al frente cruzándose de brazos. Damon se recostó en su asiento. Las luces de la cabina se atenuaron ligeramente a medida que el avión recuperaba su ritmo de vuelo. Aún sentía el dolor latiendo en su labio. Aún notaba el escozor metálico en la lengua. Pero ahora tenía un testigo. Una grabación. Y el comienzo de algo más profundo que un simple acto de crueldad. Miró a Jarrett, que ahora se movía con fluidez por la cabina, ofreciendo bebidas a los demás con una facilidad practicada y un encanto vacío. Damon entrecerró los ojos. Fuera cual fuese el juego de este hombre, no había terminado. Pero ahora, Damon no jugaba solo. Ahora ya no estaba solo en esto. Los dedos de Damon se cerraron con fuerza alrededor del borde de su bandeja mientras Lionel se acercaba.
El suave zumbido de la cabina enmascaraba el peso de lo que estaba a punto de revelar. Apenas Damon había formulado la pregunta. ¿Por qué no dijiste nada antes? Swing y la expresión de Lionel cambió. Un destello de culpa cruzó el rostro del hombre mayor, rápidamente reemplazado por determinación. Trabajo para la aerolínea, dijo Lionel en voz baja, mirando a ambos lados como si los compartimentos superiores estuvieran escuchando. Mantenimiento interno. No reparaciones, vigilancia. Llevo meses investigando. Damon entrecerró los ojos. ¿Investigando qué? Exactamente lo que te acaba de pasar, murmuró Lionel en voz baja pero cortante. Ataques raciales, sabotaje, mala conducta de la tripulación. Es más común de lo que admiten, sobre todo en estos vuelos largos. Embarco anónimamente, roto por diferentes aerolíneas. Hoy, se suponía que debía observar, no intervenir. Damon se recostó ligeramente, asimilando las palabras como un puñetazo en el pecho. ¿Así que fui un caso de estudio para ti? Lionel negó con la cabeza. Number eras una advertencia que ignoré. Pero ahora... Metió la mano en el interior de su abrigo y sacó lo que parecía un elegante bolígrafo negro. Con precisión experta, giró la punta, revelando un pequeño chip metálico incrustado en el cuerpo. Esto es lo que he recopilado hasta ahora. Registros internos. Grabaciones, declaraciones. Algunas relacionadas directamente con tu auxiliar de vuelo, Jarrett Boone. El nombre ardía como ácido en la mente de Damon. Aceptó el bolígrafo lentamente. Su peso era mucho mayor de lo que parecía. ¿Por qué me das esto? Lionel no lo dudó. Porque ya estás sangrando. Las palabras hirieron más profundamente que la herida en la boca de Damon. Asintió una vez, con firmeza, y guardó el dispositivo en un compartimento oculto dentro de su maletín. A su alrededor, las luces de la cabina se atenuaron hasta un suave resplandor naranja, indicando el modo nocturno. La mayoría de los pasajeros se reclinaron o dormitaron, ajenos a la gravedad que se desplegaba en el asiento 2B. Los pensamientos de Damon se desbocaron. No se trataba solo de un hombre cruel y rencoroso. Este podría ser el hilo que desenredara algo mucho más feo. El café no había sido un error, había sido un mensaje, y ahora tenía el inicio de un contramensaje. Presionó el botón de llamada. Un momento después, se acercó un joven aprendiz, apenas mayor que un estudiante universitario, con el uniforme ligeramente arrugado y las manos jugueteando con el borde de su bloc de notas. Su etiqueta decía Ellie. Damon notó el tic nervioso en su ojo, el ligero temblor en su respiración. «Quisiera una botella de agua sellada, por favor», dijo Damon, manteniendo un tono sereno. Ellie asintió y se apartó, desapareciendo tras la cortina que daba a la cocina. Damon miró de reojo a Lionel, quien mantenía la mirada fija al frente, con la postura repentinamente rígida. Al cabo de un minuto, Ellie regresó. Le temblaban ligeramente las manos al extender la botella. «Lo siento», susurró apenas audible. «Nos dijeron que siguiéramos el juego». Los ojos de Damon se encontraron con los suyos, con la voz aún tranquila pero firme. «¿Quién te lo dijo?» Los labios de Ellie se apretaron en una fina línea. No dijo nada, pero sus ojos se dirigieron rápidamente al fondo de la cabina. Luego se dio la vuelta y se alejó rápidamente, desapareciendo en el pasillo. A Damon se le aceleró el pulso. Destapó la botella de agua lentamente, no para beber, sino para observar. Estaba limpia. El precinto de fábrica intacto. Aún así, la apretó con más fuerza. El silencio de la cabina se sentía ahora más denso, cargado de una tensión tácita. Echó un vistazo al otro lado del pasillo, observando a Jarrett caminar por la fila con practicada indiferencia, ahuecando almohadas y ajustando mantas con indiferencia. Pero de vez en cuando, sus ojos se dirigían al asiento de Damon, breves, calculados, presumidos. Ya no era solo hostilidad, era control, poder, cuidadosamente camuflado en servicio al cliente. Damon metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó la taza verde de antes, ahora envuelta en una servilleta. Aún tenía restos del líquido amargo dentro. Quizás podría hacer que la analizaran. Quizás ya era demasiado tarde. La guardó con cuidado en un bolsillo lateral de su bolso, decidido a no dejarla atrás. ¿Crees que esto es más profundo? Component Placement, preguntó en voz baja, con la mirada fija en la figura de Jarrett en el pasillo. Lionel asintió.
Mucho más profundo. He revisado más de una docena de listas de tripulantes. El nombre de Jarrett aparece en todos los vuelos marcados, las mismas rutas, el mismo tipo de pasajeros en el punto de mira. Damon exhaló lentamente, asimilando la enormidad de la situación. No era solo un objetivo, era un patrón. Abrió su maletín de nuevo y sacó su portátil, colocándolo discretamente sobre la bandeja. Insertó la memoria USB en ángulo, observando cómo se abría una carpeta, un mar de archivos, todos etiquetados con números de vuelo y códigos de incidentes. Memorandos internos, vídeos con fecha y hora, chats de la tripulación censurados, incluso resúmenes de quejas de clientes internos que nunca se habían reconocido públicamente. Se le revolvió el estómago. El sistema no solo fallaba, sino que había sido diseñado para ello. Empieza a documentarlo todo, dijo Lionel en voz baja. Nombres, horas, lo que probaste, quién dijo qué. Si esto llega a los tribunales o a la prensa, los detalles importarán. Damon asintió. Sacó un pequeño bloc de notas y empezó a tomar notas, con una letra rápida pero legible. Volvió a latirle la boca, como un recordatorio de la herida aún fresca. Se la secó con una servilleta limpia y volvió a saborear la amargura. Esta vez no era solo por el café, sino por saber cuántas veces otros probablemente habían corrido la misma suerte en silencio. El zumbido de los motores enmascaró sus pensamientos acelerados. Pero una cosa estaba clara. Ya no se trataba de incomodidad. Se trataba de exposición. Se recostó un momento, cerró los ojos y respiró hondo. Entonces los abrió, miró al frente y susurró. La taza era solo el comienzo de algo mucho más oscuro. La lengua de Damon se presionó instintivamente contra el paladar, pero el movimiento le provocó un dolor punzante. Le palpitaba el labio inferior y el interior de la mejilla había empezado a hincharse. Lo que al principio parecía una leve irritación, ahora era una molestia palpitante que se negaba a desaparecer. Se removió en el asiento, intentando no hacer una mueca. El sabor metálico que le había persistido desde el café no hacía más que intensificarse, como óxido adherido a las comisuras de cada respiración. Pulsó el botón del reposabrazos para pedir ayuda. Otro asistente, más alto, de mediana edad, con la línea de cabello cada vez más fina, se acercó con una sonrisa forzada que no le llegaba a los ojos. «Necesito atención médica cuando aterricemos», dijo Damon en voz baja pero firme. «Algo en el café me ha causado una reacción. Tengo la boca hinchada». La expresión del asistente no cambió. Asintió una vez, enérgicamente. «Le avisaré al líder», dijo, y se alejó sin hacer ninguna pregunta más. No había urgencia en sus pasos ni preocupación en su voz. Damon lo observó mientras hablaba brevemente con Jarrett cerca de la cocina. Ambos intercambiaron una mirada antes de desaparecer tras la cortina. Exhaló lentamente y se giró hacia Lionel, que había estado vigilando discretamente el pasillo. Damon lo notó en el ceño fruncido y la mandíbula apretada del hombre mayor. Estaba igual de inquieto. «Van a restarle importancia a esto», murmuró Damon. «Lo enterrarán en cuanto aterricemos». Lionel asintió con gravedad. «A menos que tengas algo más que una servilleta y un labio hinchado, dirán que fue boca sensible y pasarán página. Así lo han hecho antes». Damon se inclinó hacia adelante y abrió su portátil, con el corazón latiéndole con fuerza. Abrió la carpeta titulada Contingencia, Fase 1. Dentro estaba el audio del comentario de Jarrett. «Tiene suerte de que no cambiara todo el lote», y copias del contenido de la memoria USB, registros de incidentes, notas de rotación de la tripulación y marcas de tiempo que relacionaban a Jarrett con múltiples quejas de otros vuelos. Aún no sabía si los archivos serían suficientes, pero no tenía tiempo para dudarlo. Empezó a redactar una declaración para su asesor legal, adjuntando los documentos clave, con los dedos sobre las teclas como si fueran un cirujano. Justo cuando pulsaba el botón del Wi-Fi para iniciar el envío, un pequeño chasquido resonó bajo la bandeja. La pantalla de su portátil parpadeó una vez, luego otra, y finalmente se apagó. Damon lo miró con incredulidad. Presionó el botón de encendido. Nada, ni ventiladores ni sonido de arranque. Solo silencio. Al otro lado del pasillo un pasajero se movió, pero no dijo nada. Lionel se inclinó hacia adelante con los ojos entrecerrados. «¿Qué ha pasado?» «Han cortado el Wi-Fi», susurró Damon, conteniendo la oleada de pánico que le subía por la garganta.
O peor aún, han descodificado mi ordenador. Imposible, dijo Lionel, pero su voz carecía de convicción. Damon miró hacia la parte delantera de la cabina. Jarrett estaba de pie cerca del carrito de bebidas, con los brazos cruzados, apoyado en el mamparo como un hombre que espera una confirmación. Su mirada se cruzó brevemente con la de Damon, y en ese instante Jarrett sonrió, apenas, fría, medida, vacía. «Están vigilando nuestra fila», dijo Lionel apenas audible ahora. Su voz temblaba, no por miedo, sino por la comprensión. «Saben que tienes los archivos». Damon inhaló por la nariz y se agachó, metiendo la mano bajo la pernera del pantalón y luego dentro del zapato. Sacó un pequeño teléfono negro y plano envuelto en una funda de tela. El dispositivo de emergencia. El que nunca llevaba consigo, ni para navegar, ni para llamar, solo para transferir datos con una línea preencriptada a su contacto de confianza. Con dedos más firmes de lo que sentía, activó el punto de acceso del teléfono y conectó su dispositivo. La pantalla cobró vida. Lentamente, con cautela, Damon abrió su aplicación de transferencia de archivos, cargó las carpetas cifradas y seleccionó un contacto llamado Keon OM. Secure Vault. El avión se sacudió ligeramente por la turbulencia, pero Damon no se movió. Cada músculo de su cuerpo estaba concentrado en la barra de carga que se deslizaba por la pantalla. 30%, 40%, 55%. Miró de reojo. Jarrett no se había movido, pero ahora otro asistente, un hombre más joven con pómulos pronunciados y un portapapeles, estaba de pie justo al otro lado de la cortina, fingiendo revisar el inventario. Sus ojos se dirigieron a la pantalla de Damon y volvieron a la de él. Observando, midiendo. «Vamos», susurró Damon al teléfono. Al 88%, el punto de acceso parpadeó en rojo. «Conexión inestable». Damon apretó la mandíbula. Number ahora no». Lionel se inclinó con voz urgente. «Están cortando la señal otra vez. Tienes que darte prisa». Damon activó su anulación de red de emergencia. El punto de acceso se restableció. 93, 97. Un último pitido. Transferencia completada. No respiró durante 3 segundos completos. Y entonces llegó un mensaje a la línea de emergencias. «Keon Mays. Entendido. No sigas hablando. Te llamo antes». Los hombros de Damon se relajaron de alivio, aunque el dolor en la boca había empeorado. El dolor le latía a lo largo de la mandíbula. Cada latido era un cruel recordatorio de lo cerca que había estado del silencio. Miró a Jarrett, quien ahora se apoyaba contra la pared de servicio con la paciencia de quien sabe qué va a pasar. La misma sonrisa vacía se extendió por su rostro. Damon le devolvió la mirada, impasible. Lo que fuera que había en esa taza no estaba destinado a doler, estaba destinado a silenciar. La primera sacudida no provino de las ruedas al tocar la pista, sino del parpadeo en la pantalla del teléfono de emergencias de Damon, confirmando: «Archivos enviados correctamente». La respuesta de Keon apareció segundos después, una sola frase brillando en la tenue luz bajo la bandeja de Damon. «Entendido. No te metas más. Llamo antes». Damon exhaló, silenciosamente, pero no con alivio. No había terminado. Apenas había comenzado. Por la ventana las luces de Briar Hill se acercaban, un suave mosaico de oro y acero bajo las nubes. Dentro de la cabina la tensión latía como estática. El zumbido del motor se apagó al iniciar el descenso, pero los sentidos de Damon se agudizaron. Cada movimiento, cada expresión de la tripulación le resultaba sospechosa. Jarrett Boone pasó lentamente por su fila, como un depredador paseando por una jaula. Su sonrisa burlona había desaparecido, no oculta, sino transformada en algo más. Tranquilo, esperando. No habló, no lo necesitaba. El instinto de Damon le gritaba que Jarrett sabía que algo estaba a punto de suceder. A su lado, Lionel permanecía inmóvil, con la mandíbula apretada y los dedos clavados en el reposabrazos acolchado. Se inclinó ligeramente hacia Damon sin girar la cabeza. «He visto registros de catering manipulados antes», susurró. «Registros de temperatura falsificados, artículos reemplazados, pero nunca habían atacado a un pasajero de esta manera, no tan abiertamente». Damon asintió una vez, con la boca dolorida y el cuerpo pesado. El sabor metálico aún se le pegaba a la lengua como óxido,
y su labio inferior palpitaba con cada respiración. El dolor le recordó que ya no era una teoría, era real, personal. El avión aterrizó con un suave rebote, el tren de aterrizaje silbando al tocar la pista. Un aterrizaje rutinario, normal. Pero el instinto le decía a Damon que lo que le esperaba en la puerta era todo menos rutinario. Mientras el avión rodaba hacia la terminal, observó la parte delantera de la cabina. Ningún anuncio del capitán, ningún bienvenido a Briar Hill, ni una palabra sobre personal médico esperando. Solo el parpadeo estéril de las luces del techo y los movimientos ensayados de los auxiliares de vuelo preparándose para la llegada. Todos tenían la misma expresión, tensa, indescifrable, mecánica. Y entonces los vio. 2 hombres vestidos de civil estaban de pie en la pasarela de embarque con puente de cristal, justo afuera de la puerta antes de que el resto del personal comenzara a abrirla. Ambos llevaban chaquetas oscuras, uno con un portapapeles en la mano, el otro ya sacando algo de su bolsillo interior. Damon se incorporó, con el corazón acelerado. No reconoció a ninguno de los dos, pero se movieron con la confianza que les daba la práctica, demasiado seguros, demasiado pronto. La pasarela de embarque se enganchó con un suave golpe. Las luces de la cabina se encendieron. Jarrett permaneció junto a la cocina, con los brazos cruzados. Su sonrisa burlona había regresado por completo. Sus ojos se encontraron con los de Damon, como diciendo en silencio, «Ha llegado su parada». La puerta se abrió y el más alto de los 2 hombres entró. Tenía la cabeza rapada, gafas de sol metidas en el cuello a pesar de la hora, y una placa que brilló en su mano demasiado rápido para que Damon la leyera. «Señor Carver», dijo en tono monótono, «necesitamos hablar con usted sobre un problema a bordo». Damon no respondió de inmediato. Sus dedos se cerraron sobre el reposabrazos. Su voz, cuando salió, fue baja y controlada. «¿Qué tipo de problema?» El segundo hombre se adelantó, bloqueando el pasillo. «Le explicaremos fuera del avión. No tardaremos mucho». Los pasajeros habían empezado a desabrocharse los cinturones, recogiendo sus maletas, ajenos al verdadero drama que se desarrollaba en la primera fila. Pero Lionel se levantó de repente, colocándose entre Damon y los 2 hombres. «Está herido», dijo Lionel, con la voz lo suficientemente alta como para atraer algunas miradas curiosas. «Necesita ayuda médica, no preguntas». El tono del hombre más alto se endureció. «Señor, hágase a un lado». Presionó una mano suave pero firmemente contra el pecho de Lionel. Damon pudo ver el blanco de los nudillos de Lionel mientras resistía el impulso de apartarla. Entonces, detrás de los hombres, apareció una nueva figura. «Les aconsejo que retiren la mano», dijo la voz. Todas las cabezas se giraron. Justo al otro lado del umbral de la puerta estaba Keon Mace, tranquilo pero impasible, con un cordón con credenciales legales en una mano y un agente de seguridad uniformado del aeropuerto a su lado. Un médico lo seguía con una bolsa roja al hombro. Keon dio un paso al frente y se dirigió a los hombres de paisano. «Soy el representante legal de Damon Carver. Si quieren interrogarlo, primero me atenderán a mí». Los 2 hombres intercambiaron una mirada. El más alto dudó, luego retrocedió un poco. «Solo protocolo», murmuró, guardando su placa en su abrigo y haciéndose a un lado. El agente uniformado asintió hacia Damon. «Señor, si nos acompaña, hemos reservado una habitación tranquila cerca». Damon se puso de pie, haciendo una mueca de dolor al sentir un destello en la boca. Asintió agradecido a Lionel, quien exhaló con visible alivio. La caminata para bajar del avión se sintió más larga que cualquier vuelo. Cada paso medido, todos los ojos en primera clase ahora pegados a él. Una vez que cruzó la puerta, el médico le tomó las constantes vitales rápida y silenciosamente mientras Keon lo guiaba a una sala reservada en la terminal. La puerta se cerró con un golpe sordo y se hizo el silencio. La tableta de Keon brilló al abrir los archivos que Damon le había enviado. Hojeó documentos, fotos y el breve clip de audio que Damon había grabado debajo de la bandeja. Apretó la mandíbula mientras leía. «No se trata solo de un auxiliar de vuelo rebelde», dijo Keon, escaneando rápidamente con la mirada. «Esto es parte de algo sistémico. Miren estos registros de incidentes. Todos enterrados o redirigidos. Alguien ha estado limpiando lo de Jarrett durante años». Damon apretó los puños a los costados. No habló, pero el fuego en sus ojos lo decía todo.
Lionel, sentado frente a ellos, sacó una nota adhesiva arrugada de su bolsillo y se la entregó. Ese es el nombre del aprendiz, Eli Rowan, un chico joven, apenas terminó la orientación, pero ya ha visto demasiado. Keon asintió. Lo encontraremos. Afuera, el viento nocturno aullaba contra las ventanas. Dentro, la verdad finalmente había tocado tierra. Las grietas ya no estaban ocultas. Esto no era una investigación, era un encubrimiento ya en marcha. Señor, necesitamos que nos acompañe. La voz era baja pero firme. Uno de los hombres vestidos de civil dio un paso al frente, indicándole a Damon que se pusiera de pie. El pasillo seguía lleno de gente. Los pasajeros recogían sus maletas y murmuraban en voz baja mientras la señal del cinturón de seguridad se apagaba con una campanilla. Pero los dos hombres no esperaron a que el avión desembarcara. Se movieron con silenciosa urgencia, cortando la salida de Damon como guardias moviendo a un prisionero. Antes de que Damon pudiera hablar, Lionel Drax se levantó de su asiento a su lado. Su postura era tranquila, pero su expresión era de acero. «Está herido», dijo Lionel rotundamente. «Necesita ayuda médica, no preguntas». El hombre más alto de los dos esbozó una leve sonrisa, casi de disculpa, que no llegó a sus ojos. «Apártese, señor, no tardaré mucho». Colocó una mano firme sobre el pecho de Lionel, empujándolo ligeramente. Lionel no se movió. La tensión estalló. Un segundo después, una voz resonó desde la puerta abierta de la cabina. «Ya es suficiente». Todas las cabezas se giraron. Keon Mace entró en la cabina como un rayo, con un traje elegante, una pulida credencial en la mano y una mirada autoritaria. Detrás de él estaban un agente de seguridad del aeropuerto uniformado y un médico con una chaqueta roja y un botiquín al hombro. «Soy su representante legal», declaró Keon, mostrando sus credenciales. «Primero me revisarán». Por un instante, el aire se quedó quieto. Los agentes de civil intercambiaron una mirada. El más alto exhaló y retrocedió medio paso, con las manos alzadas en un gesto de falsa rendición. «Solo intento ayudarlo a bajar sin hacer ruido», murmuró. Keon no pestañeó. «No es tu trabajo». El oficial de seguridad avanzó entonces, hablando por la radio mientras les indicaba a los dos hombres que se retiraran hacia la puerta. Los pasajeros comenzaron a murmurar, observando la escena con creciente curiosidad e inquietud. Alguien sacó un teléfono y empezó a grabar. Damon, aún sentado, finalmente se puso de pie, con las piernas ligeramente temblorosas. Asintió a Lionel en un silencioso agradecimiento y salió al pasillo. Sintió todas las miradas sobre él. Su boca aún latía con un dolor sordo. El escozor metálico le recordaba con cada respiración que esto no había terminado. Al salir del avión, Keon lo guió hacia una sala cercana en la terminal, reservada para informes privados. El médico caminaba a su lado, comprobando ocasionalmente el pulso de Damon y examinando con cuidado la hinchazón de su labio. Una vez dentro de la sala, Keon cerró la puerta tras ellos y sacó su tableta. «¿Puedes sentarte?» Damon asintió y se sentó en la silla acolchada, exhalando al aliviarse la presión en sus articulaciones. Keon se dejó caer en la silla frente a él, conectando inmediatamente la memoria USB que Lionel le había dado a un puerto portátil. La pantalla se iluminó con un aluvión de nombres de archivo y registros de grabación con fecha y hora. «Déjame adivinar», dijo Damon con voz ronca. «Este no fue el primer incidente». Keon entrecerró los ojos mientras se desplazaba por la pantalla. No ni de cerca. Tocó una carpeta con la etiqueta Boone Internal. Se abrieron varios archivos de quejas internas, informes anónimos, memorandos de la tripulación, formularios de incidentes de pasajeros borrados. Un registro mostraba un fragmento de una grabación de seguridad. Jared Boone poniendo los ojos en blanco ante un pasajero negro sentado mientras vertía café sobre su bandeja con lo que parecía una fuerza deliberada. Keon giró la pantalla para que Damon pudiera ver. «Esto forma parte de algo sistémico», dijo en voz baja y sombría. «Mira estos registros de incidentes, todos enterrados o redirigidos. Alguien lleva años limpiando lo de Jared. Damon sintió que se le cerraban las manos involuntariamente. La rabia le ardía en el pecho, no solo contra Jared, sino por el silencio que lo rodeaba, el encubrimiento, la complicidad. Esto era más que prejuicios, era protección. Se inclinó hacia adelante. «¿Hasta dónde llega esto?» Keon negó con la cabeza.
Es demasiado pronto para saberlo. Pero con tanto humo, hay un incendio en alguna parte. La puerta se abrió con un suave golpe, y Lionel entró con un papel doblado en la mano. Parecía cansado, pero tranquilo. Supuse que querrías esto, dijo, entregándoselo a Keon. Era una sección rasgada del manifiesto de vuelo con un nombre garabateado junto a una de las plazas de tripulación de menor rango, Eli Rowan. Junto a él, con letra más pequeña, estaban las palabras: aprendiz, testigo de la preparación de la cocina. Keon arqueó la ceja. ¿Quién es? Azafato en prácticas, respondió Lionel. Es joven, está asustado. Pero vio lo que pasó y le susurró una disculpa a Damon en pleno vuelo. Es el único de la tripulación que no parecía muerto. Damon tomó el manifiesto, recorriendo con la mirada las letras del nombre de Eli. Este chico podría ser el hilo que lo desenredara todo. Levantó la vista. ¿Crees que hablará? Lionel dudó, luego asintió. Si lo protegemos, sí. Ya ha visto demasiado para olvidarlo. Keon se recostó, escribiendo una nota rápida en su teléfono. Lo encontraremos, sin hacer ruido. El médico regresó, entregándole a Damon una compresa de hielo y una receta para un enjuague bucal. Estará bien, señor, dijo con suavidad. Pero esté atento a cualquier entumecimiento persistente. Lo que fuera que hubiera en ese vaso no debería haber estado allí. Cuando la puerta se cerró tras el médico, Keon volvió a girar la tableta hacia Damon, deteniéndose en una imagen de Jarrett sonriendo con suficiencia a la cámara en un vuelo diferente. ¿Listo para lo que viene? Srenia preguntó. Damon no respondió de inmediato. Se quedó mirando la imagen en la pantalla, la misma sonrisa fría que había visto a 9000 metros de altura, y sintió que algo cambiaba en su interior. La ira ya no bullía, estaba quieta, concentrada. «Creen que esto termina conmigo», murmuró. «Pero solo soy la primera grieta». Se giró hacia Lionel y asintió en silencio. Todo estaba en marcha, y no había vuelta atrás. Las paredes se cerraban, pero las grietas empezaban a aparecer. Se bebió el café que pretendían hacerle daño, y dijeron: «Uy, taza equivocada. Si te opones al odio oculto y a los ataques silenciosos, suscríbete ahora. Esta historia necesita ser contada». El titular cayó como un rayo. Director ejecutivo sangra en pleno vuelo tras beber café especial. Denunciante denuncia encubrimiento continuo de la aerolínea. The Signal Beacon, un medio de comunicación relativamente desconocido pero ferozmente independiente, publicó la noticia justo antes del amanecer. En cuestión de minutos, se había vuelto viral. El artículo incluía un fragmento de la grabación de audio de Damon a bordo, con la voz de Jarrett baja y burlona diciendo: «Tiene suerte de que no haya cambiado todo el lote». Fue suficiente para confirmar las sospechas, pero no tanto como para revelar todas las pruebas. Keon Mays había elegido la filtración con precisión. Esto no era solo noticia, era un incendio. A las 6:30 de la mañana, el nombre de Damon era tendencia en múltiples plataformas. La foto que acompañaba al artículo lo mostraba caminando por el aeropuerto, con la mandíbula apretada, la mirada tranquila pero decidida, y una pequeña mancha de sangre seca en la comisura de la boca. Internet había visto cosas peores, pero esta historia tocó la fibra sensible. Un director ejecutivo negro, envenenado en pleno vuelo, ignorado por el personal de la aerolínea y ahora respaldado por un denunciante. Era demasiado real para ignorarlo. En la sede de Veridian Core, la junta directiva convocó una videollamada de emergencia. La mayoría se había despertado con el titular. Damon se unió tarde, sentado en una tranquila habitación de hotel, con una compresa fría en la boca y las luces atenuadas para aliviar el dolor en la mandíbula. Le preguntaron qué había sucedido. Se lo contó con calma, sin omitir ningún detalle. Algunos miembros parecían horrorizados. Otros guardaron silencio. Un hombre preguntó si era prudente hacerlo público. Damon se inclinó hacia adelante. Dejar que esto siga pasando sin hacer ruido sería el error más peligroso que podría cometer, dijo con voz ronca pero firme. Si me pasó a mí, les puede pasar a otros. Probablemente ya les haya pasado. Mientras tanto, la aerolínea se puso a trabajar. Emitieron un comunicado de prensa a media mañana, calificando el incidente de un malentendido aislado y prometiendo una revisión interna. El lenguaje era refinado pero evasivo. Ni una sola vez mencionó a Damon por su nombre. Ni una sola vez reconoció la lesión. Era, en todos los sentidos, un escudo corporativo, frágil, calculador y desdeñoso.
Pero Damon no esperaba su relato. Para el mediodía, Keon había organizado una pequeña conferencia de prensa en una sala de conferencias de un hotel cercano. Las cámaras eran limitadas. Solo se permitía la entrada a periodistas autorizados, sin preguntas previas ni manipulación. Damon llegó con un traje gris oscuro y un sutil prendedor de solapa en forma de hoja, el emblema de Veridian Core. Se movía lentamente, todavía dolorido, pero con un propósito inconfundible. La sala se quedó en silencio mientras se acercaba al podio. Las luces parpadeaban de los equipos de cámara, sus lentes zumbantes captando cada parpadeo. Damon dejó sus notas en el atril, pero no las miró. «Lo que me pasó no fue un error», comenzó. Su voz era baja, clara y firme. Fue un mensaje. Hizo una pausa, dejando que el silencio se instalara. Todos los rostros se giraron hacia él, esperando. «Pero yo también tengo una», dijo. «No se puede envenenar el silencio cuando la verdad ya tiene voz». Los reporteros garabateaban frenéticamente. Algunos intercambiaron miradas, captando el impacto de sus palabras. El momento no necesitaba ser largo, solo necesitaba ser cierto. Después de la conferencia de prensa, Damon regresó a su habitación, exhausto. Se desplomó en la silla junto a la ventana, dejando que la suave brisa del cristal agrietado le rozara el rostro. Keon entró minutos después, tableta en mano, revisando las reacciones. «Está funcionando», dijo. «La historia está en todas partes. Ya no pueden ignorarla». Pero incluso mientras los titulares se difundían, las capas más profundas de la verdad comenzaron a salir a la luz. Lionel Drax, aún en contacto con Keon, reveló algo que cambió el tono de toda la situación. Había investigado los registros de los empleados. Jarrett Boone, el auxiliar de vuelo que le sirvió a Damon el café contaminado, tenía familia en la empresa. Su cuñado, Travis Wexley, ocupaba un alto cargo en el Departamento de Recursos Humanos de la aerolínea. Wexley había sido señalado durante mucho tiempo en quejas internas como alguien que cerraba discretamente los informes de mala conducta sin una investigación adecuada. De repente, los patrones ocultos cobraron sentido, las advertencias ignoradas, los errores de servicio accidentales, las reasignaciones en lugar de despidos. Keon levantó la vista del informe, frunciendo el ceño con frustración. «Lo han protegido durante años», dijo. «Esto no es solo un fallo de personal, es un problema cultural». Damon sintió que la ira volvía a crecer en su pecho, no la que lo volvía imprudente, sino la que agudizaba su visión. No se trataba de un solo tonto. Se trataba del sistema que permitía a hombres como Jarrett operar sin control. Las sonrisas que ocultaban desprecio, el papeleo que ocultaba la verdad, las políticas que servían de escudo en lugar de protección. «Entonces se acabó», dijo Damon en voz baja. Esa noche, mientras aún tenía moretones en las encías y apenas podía comer, Damon firmó la acción legal. Keon presentó una demanda formal en su nombre, respaldada por la declaración del denunciante y la evidencia forense del frotis químico de Lionel. El caso no solo sería civil, sino que exigiría una revisión regulatoria. Damon quería supervisión federal, exposición en la industria y rendición de cuentas desde arriba. Le habían dado un tonto para silenciarlo. Ahora les estaba dando un megáfono. Keon llamó a un contacto de confianza en un importante grupo de defensa legal. Mientras tanto, Lionel envió el nombre del aprendiz de auxiliar de vuelo que había ayudado a Damon, el que le había dado una botella de agua sellada con manos temblorosas y una disculpa. Eli Rowan. Era joven, apenas llevaba 2 años en el puesto, y ya estaba destrozado por lo que había presenciado. Pero su cooperación había sido vital. Podría ser la clave para demostrar que esto fue más que un accidente, escribió Lionel. Tiene miedo, pero está dispuesto. Mientras el sol se ponía tras el horizonte de la ciudad, tiñendo las ventanas de naranja y dorado, Damon salió al balcón del hotel. Aún le dolían los labios, pero el dolor ahora era como gasolina. Bajo él, los coches avanzaban lentamente por la ciudad. La vida seguía su curso, inconsciente. Pero el cambio, el verdadero cambio, estaba comenzando. Se llevó la taza de cerámica de la habitación del hotel a los labios. Agua, no café. Limpia, pura, segura. Y mientras el viento susurraba a su alrededor, Damon recordó lo que había dicho ese mismo día, palabras que ahora resonaban con más fuerza que tras el podio. Lo que me pasó no fue un error.
Fue un mensaje, pero yo también tengo uno. No se puede envenenar el silencio cuando la verdad ya tiene voz. El mundo había oído el crujido de la taza, pero ahora oía el rugido que la cubría. La oferta llegó discretamente, apenas 3 días después de la rueda de prensa. Un sobre sellado, entregado en mano al despacho del abogado de Damon Carver, con la etiqueta «Confidencial». Dentro había una carta mecanografiada del asesor legal de la aerolínea, que ofrecía un acuerdo sustancial, suficiente dinero para que cualquiera se marchara sin preguntas. Sin admisión de culpabilidad, sin declaración pública, solo un generoso cheque y un acuerdo vinculante de confidencialidad. El mensaje era claro: aceptar, callar y que el mundo siga adelante. Keon Mays la leyó 2 veces con la mandíbula apretada y luego le pasó la carta por encima de la larga mesa de cristal a Damon, quien permaneció sentado en silencio. Las luces del techo de la sala de juntas zumbaban débilmente, proyectando reflejos sobre las luminarias cromadas y la pantalla de la tableta de Keon. Damon no parpadeó. «Creen que esto termina con un número», dijo secamente, apartando la carta. Su voz era serena, pero sus ojos ardían con determinación. «Pero nunca empezó con 1». Keon asintió, deslizando la carta de nuevo dentro del sobre como si fuera radiactiva. «Entonces seguimos adelante». Esa tarde presentaron la denuncia formal ante un tribunal federal, una demanda contra la aerolínea por negligencia, imposición de un peligro deliberado y prácticas discriminatorias. Keon había pasado la noche anterior reuniendo pruebas, ahora reforzadas por el recurso más sólido hasta la fecha: una declaración jurada firmada por Eli Rohan. Eli la había presentado discretamente, utilizando correo electrónico cifrado y un proceso seguro de verificación de identidad que Keon organizó a través de una red legal independiente. La declaración del joven aprendiz fue escalofriante. En ella, describía una cultura interna en la que ciertos miembros de la tripulación discutían con indiferencia sobre marcar a los pasajeros para un trato especial. La mayoría de las veces, esos pasajeros eran hombres negros de alto perfil o cualquiera considerado demasiado presumido. Había términos en clave, chistes compartidos en chats grupales cerrados, y la frase que le heló la sangre a Damon: brebajes amargos para VIP que se hacen los importantes. Keon se quedó mirando la impresión de esa línea. «¿De verdad lo escribió?», murmuró, pasando la página para mostrársela a Damon. La captura de pantalla del chat mostraba claramente el nombre de Jarrett, debajo de una selfie granulada de él, sosteniendo una taza verde. Las pruebas, aunque contundentes, no eran suficientes por sí solas. Pero Keon sabía cómo desviar la presión. Al anochecer, había entregado los documentos a un contacto de confianza en un sitio web de vigilancia legal, que discretamente publicó una versión censurada, lo justo para llamar la atención sin violar el anonimato de Eli. La reacción fue inmediata. A la mañana siguiente, la historia se había extendido desde foros legales especializados a los principales medios de comunicación. Los accionistas comenzaron a hacer preguntas. Las acciones de la aerolínea cayeron 4 puntos en una sola ventana bursátil. Un segundo denunciante anónimo filtró que una queja sobre Jarrett se había perdido 6 meses antes. Esa queja, que también involucraba un incidente con tintes raciales, nunca había llegado a la revisión de recursos humanos. Estaban surgiendo patrones y la gente estaba atenta. Damon pasó la mayor parte del día siguiente en reuniones, con la voz firme pero el cuerpo cansado. Atendió llamadas de la junta directiva de Veridian Core, algunos preocupados por su visibilidad, otros ofreciéndole un apoyo cauteloso. Pero fue la invitación del Capitolio la que cambió el tono. Un miembro del subcomité del Congreso sobre seguridad en los viajes se puso en contacto directamente con Damon para pedirle que hablara en una próxima audiencia. «Su historia no solo es convincente», dijo el hombre por teléfono, «es necesaria». Damon aceptó. Se preparó con esmero. No solo los hechos, sino también el encuadre. No se trataba de agravios personales. Se trataba de confianza, poder y la violencia sutil que la gente soportaba en silencio, por encima de las nubes. La sala de audiencias estaba abarrotada, llena de cámaras y asistentes. Damon entró con un traje azul marino, sin corbata, con la pequeña cicatriz aún visible cerca del labio inferior. No alzó la voz. No hacía falta. «No solo me sirvieron una bebida», dijo Damon a la sala, con las manos cruzadas tranquilamente sobre la mesa.
Me dieron un mensaje, que el silencio sería más fácil que la verdad, pero no elegí lo fácil. No se permitieron aplausos, pero algunos empleados asintieron y un congresista se inclinó hacia adelante, visiblemente conmovido, pero con la visibilidad llegó el peligro. La primera amenaza llegó esa noche. Un sobre sin marcar apareció en la sede central de Veridian Core, deslizado por debajo de la puerta de recepción fuera del horario de atención. Dentro había una foto de Damon saliendo de su oficina, con fecha y hora. Ninguna nota, solo la imagen. La insinuación flotaba en el aire como humo. 2 días después, Keon recibió una llamada de un número bloqueado. La voz al otro lado era tranquila, ensayada. No sabes en lo que te estás metiendo, retírate. Grabó la llamada, luego la reenvió al FBI. Aún así, la situación se intensificó. Información personal sobre Keon, Lionel e incluso miembros del personal de Damon comenzó a aparecer en foros oscuros. Sus direcciones, cuentas de correo electrónico, incluso números de teléfono parciales. Era evidente que alguien había lanzado una campaña de doxing. La intención no era solo asustarlos, sino agotarlos. Damon se mantuvo firme. Se reunió personalmente con Lionel y Keon en la sede de Veridian al día siguiente, en una sala de conferencias segura con ventanas esmeriladas. Necesito que ambos sepan algo, comenzó, mirándolos fijamente. Si alguno quiere dar un paso atrás, lo entenderé. No se trata de martirio. Keon se inclinó hacia adelante, negando con la cabeza. No firmé para guardar silencio, y Lionel tiene suficiente pasión como para iluminar un tribunal. Lionel sonrió levemente, aunque las arrugas de tensión en su rostro se habían profundizado. Hemos llegado demasiado lejos como para dejar que una sola persona defina la historia. Damon miró por la ventana. La ciudad se extendía ante ellos, bañada por la bruma otoñal. Sintió el peso oprimiendo, la presión de retirarse, de dejar que el sistema absorbiera esto como siempre lo había hecho. Pero algo en lo profundo de su pecho lo repelía. Querían que se tratara de una sola taza de café, pero se trataba de cada mano invisible que la sirvió. La sala del tribunal se sumió en un pesado silencio, cuando el químico subió al estrado de los testigos. Un hombre sencillo con traje gris, gafas finas y un tono tranquilo y mesurado. Damon mantenía la mirada al frente, su postura firme, la mandíbula apretada. El aire dentro de la cámara se sentía rígido, como si la sala misma estuviera conteniendo la respiración. Me llamo Dr. Leon Hemsworth, comenzó el químico ajustándose las gafas. Superviso las pruebas de materiales y la seguridad ambiental en Veridian Core. El abogado principal del equipo de Damon, Keon Mace, caminaba lentamente frente al jurado, sosteniendo una tableta digital con las manos enguantadas. Dr. Hemsworth, ¿puede informar al tribunal qué encontró en la taza de café de la que bebió el señor Carver durante su vuelo con Orbis Airlines? Sí, respondió el químico con tono profesional pero tenso. Tras tomar una muestra del interior de la taza, realicé un análisis químico completo. Los resultados mostraron residuos de un detergente industrial, concretamente, un compuesto que contiene hidróxido de potasio y butoxietanol. Keon entrecerró los ojos. ¿Y es seguro ingerirlo? El Dr. Hemsworth negó con la cabeza. Para nada. Esos compuestos se utilizan para desengrasar las piezas del motor, no para vajilla de calidad alimentaria. Incluso en cantidades mínimas pueden causar irritación bucal, daño tisular y, en algunos casos, hemorragia interna si se ingieren. Un murmullo se extendió entre el público. El juez golpeó suavemente su mazo. «Orden», dijo con voz plana pero firme. Damon no apartó la mirada del químico. Recordó el momento en la cabina cuando probó por primera vez ese extraño amargor, el escozor intenso que le siguió, la servilleta manchada de sangre. Sus dedos se curvaron alrededor del borde de la mesa. Esto no era solo una validación, era una confirmación. Keon dio un paso al frente de nuevo. ¿Había algo inusual en la taza? El Dr. Hemsworth asintió. Sí, la taza de la que bebió el señor. Carver no formaba parte del servicio estándar de la aerolínea. Carecía de marcas de inventario de serie y, a juzgar por los materiales, no se fabricó teniendo en cuenta la seguridad alimentaria. Parecía seleccionada deliberadamente. Esa última palabra cayó como un martillo. Al otro lado de la sala, el abogado defensor de la aerolínea, un hombre corpulento llamado Russell Gentry, se levantó bruscamente. Objeción. Especulación.
El juez ladeó la cabeza. Se admite. El jurado ignorará la última observación del testigo. Pero el daño ya estaba hecho. La insinuación flotaba en el aire, densa e ineludible. Keon se volvió hacia el jurado recorriendo lentamente la fila. Doctor Hemsworth, ¿había este residuo cuando la taza llegó a su laboratorio? Sí. Sin embargo, nos informaron que la taza fue devuelta a la custodia de la aerolínea poco después del aterrizaje. Fue desechada poco después. Una pausa. Keon tocó su tableta y la levantó. Y sin embargo, antes de que eso sucediera, el señor Lionel Drax logró capturar esto. Giró la pantalla hacia la sala. Fotografías de alta resolución de la taza tomadas desde múltiples ángulos. En una, un tenue residuo blanco se curvaba en el borde. En otra, una tira reactiva se oscurecía por una reacción química. Un murmullo llenó la sala de nuevo. Keon habló con claridad. No hay más preguntas para este testigo. Cuando el doctor Hemsworth bajó, la tensión apenas tuvo tiempo de disminuir cuando Keon se giró hacia el juez. Su señoría, nos gustaría llamar a nuestro siguiente testigo, Eli Rowan. Las puertas de la sala se abrieron con un crujido al entrar un joven con una sencilla camisa azul marino y pantalones negros. Caminaba con paso pausado, el rostro pálido y la mandíbula apretada. Damon lo observó atentamente. Recordó las manos temblorosas del chico, la disculpa silenciosa en el pasillo. Ahora, esas mismas manos se aferraban al borde del estrado. «Por favor, diga su nombre y ocupación», dijo Keon con suavidad. «Eli Rowan», respondió el joven, con la voz apenas por encima de un susurro. «Soy auxiliar de vuelo en prácticas». «Oh, lo estuve». «¿Estuvo presente en el vuelo con el señor Carver?» «Sí». Keon respiró hondo. «Cuéntenos qué vio». Eli miró hacia la galería y luego volvió a mirarse las manos. Vi al señor Boone Jarrett sacar una taza aparte de la cocina trasera. No usó la bandeja que solemos usar, se sirvió el café él mismo. Cuando le pregunté por qué, me dijo que no me preocupara. ¿Te pareció inusual? Sí. Dijo algo así como, solo sigo el protocolo para quienes se creen especiales. Una oleada de incomodidad recorrió la habitación. Damon no se movió, pero su corazón latía más rápido. Vio la lucha en los ojos de Eli, el peso de la verdad oprimiendo como la gravedad. ¿Habías visto un comportamiento así antes?, preguntó Keon. Eli dudó. Sí, no siempre con bebidas, pero a veces hacía comentarios despreocupados. Decía que algunos pasajeros necesitaban que los dejaran en tierra. Nos dijeron que no le preguntáramos. Llevaba más tiempo en la aerolínea que cualquiera de nosotros. ¿Hubo otros incidentes? Keon bajó la voz, invitando a la honestidad. Sí, asintió Eli. Hubo otra vez, en un vuelo nocturno, que cambió la bandeja de comida de un pasajero por una marcada como Tsuwas, pero otro pasajero la había devuelto. Ese hombre enfermó. Nos dijeron que lo llamáramos alergia alimentaria. Se oyeron gritos de asombro desde la galería. El juez volvió a levantar la mano, indicando silencio, pero incluso él parecía desconcertado. Keon se inclinó hacia adelante. ¿Por qué se acerca ahora? La voz de Eli se quebró. Porque esta vez no fue solo un error. Vi la sangre. Vi el rostro del señor Carver. Y vi cómo todos apartaban la mirada. Miró a Damon con los ojos cargados de culpa. Lo siento, susurró. Damon asintió levemente y lentamente. No era perdón, todavía no, pero sí reconocimiento. Russell Gentry se puso de pie de nuevo intentando contrainterrogar, pero sus preguntas no surtieron efecto. El jurado ya no se apartaba, sino que se acercaba. La sala ahora pertenecía a la verdad, y la defensa lo sabía. Al finalizar la sesión del día, el juez concedió un receso. La galería bullía como un hervidero mientras los periodistas salían a toda prisa. Damon permaneció sentado, con las manos cruzadas sobre el escritorio y la mirada fija en el suelo de la sala. Keon se sentó a su lado. «Querían enterrarte», murmuró. «Pero ahora son ellos los que están siendo exhumados». Damon no sonrió, solo respiró con firmeza. Las luces de la sala se atenuaron ligeramente mientras el personal de seguridad comenzaba a escoltar a los asistentes. Pero el momento, el cambio, ya había ocurrido. Ya habían limpiado la taza, pero ahora la mancha se extendía rápidamente. La sala quedó en silencio mientras el abogado principal de la aerolínea, Vincent Hale, se ajustaba la corbata y se acercaba al estrado con una gruesa carpeta manila en la mano.
Sin previo aviso anunció: «Su señoría, la defensa desea presentar nuevos antecedentes sobre el pasado profesional del señor Carver, en concreto, su reputación de ambición agresiva y su compromiso con los medios». Las palabras cortaron el aire inmóvil como una cuchilla. Damon permaneció inmóvil, con la mandíbula apretada al sentir el cambio. Ya no se trataba de demostrar su inocencia, sino de desviar la atención, de arrastrarlo por el lodo para confundir al jurado. Keon Mays, sentado a su lado, ni se inmutó. En cambio, se inclinó hacia adelante, con la mirada fija en el juez, preparándose ya para desmantelar el ataque. «Protesto», dijo Keon con frialdad. «Una difamación irrelevante bajo el pretexto del contexto. Este es un juicio sobre mala conducta a bordo y puesta en peligro deliberada, no sobre especulaciones sobre la personalidad». El juez, un hombre severo llamado Caldwell Reeves, se recostó en su silla juntando los dedos bajo la barbilla. «Permitiré una investigación limitada», dictaminó. «Pero tenga cuidado, abogado. Este no es un foro para conjeturas». Vincent asintió, fingiendo humildad, y luego se volvió hacia el jurado. «El señor Carver es, sin duda, un empresario exitoso, pero tampoco es ajeno a los focos de atención. De hecho, en los últimos 2 años, ha concedido más entrevistas que la mayoría de los directores ejecutivos de su sector juntos. Su equipo de relaciones públicas ha amplificado con frecuencia incidentes menores para obtener beneficios. ¿Será que este suceso, por desafortunado que sea, se está intensificando por razones similares?» A Damon se le revolvió el estómago. No era solo la insinuación, sino la crueldad de sugerir que había inventado el trauma que aún le dolía en la boca, en su memoria. A su alrededor, los miembros del jurado permanecían rígidos, con el rostro indescifrable. Keon se levantó lentamente, sacando una pequeña tableta negra de su maletín. «Si la defensa quiere hablar de los motivos», comenzó con voz serena pero fría, «entonces hablemos de los suyos». Tocó la pantalla. «Prueba 24C. Su señoría, este es un hilo de correos electrónicos internos obtenidos mediante descubrimiento, entre el director de Recursos Humanos y el jefe de Relaciones Públicas de la aerolínea. Por favor, siga las secciones resaltadas». Un secretario distribuyó rápidamente copias impresas al jurado y al tribunal. A medida que pasaban las páginas, el ambiente se volvía más denso. «Lea esta línea», continuó Keon. «Comience una evaluación de carácter con anticipación. Encuentre puntos débiles en sus negocios. Necesitamos adelantarnos a la narrativa antes de que esto se convierta en un caso simbólico». Un murmullo bajo se extendió por la sala. Keon se acercó, sosteniendo la tableta para que el juez la viera. No se trataba de hechos. Se trataba de generar dudas. Antes incluso de que Damon Carver entrara en esta sala, la estrategia de la aerolínea era excavar, no en busca de la verdad, sino de sombras. Vincent parecía visiblemente conmocionado. Su anterior confianza se desvanecía. El juez lo miró con los ojos entrecerrados, pero no dijo nada. El jurado se inclinó hacia adelante en sus asientos, algunos negando con la cabeza, otros susurrando en voz baja. Afuera, el impacto fue aún mayor. A medida que se difundía la noticia a través de los reporteros que tuiteaban actualizaciones en vivo, la multitud que se había reunido frente a las escaleras del juzgado comenzó a aumentar. Los manifestantes sostenían carteles pintados a mano que decían: «No es solo un sorbo, justicia para Damon», y «El silencio no es servicio». Estallaron los cánticos. Las cámaras de noticias enfocaron el creciente movimiento, ahora completamente encendido por la revelación de una campaña de desprestigio premeditada. Dentro, la mente de Damon daba vueltas, no por miedo, sino por concentración. Había mantenido la calma a pesar de la sangre, la traición y el encubrimiento. Pero esto era la reivindicación que comenzaba a florecer. Mientras el tribunal entraba en receso por la tarde, Keon tomó a Damon aparte. «Eso no fue solo una victoria, fue una brecha. Hemos fracturado sus cimientos. ¿Ya vieron las caras del jurado?». Damon asintió con los labios aún doloridos, pero ligeramente curvados. «Intentaron convertir esto en algo sobre mí. Ahora es sobre ellos». Mientras recogían sus expedientes, la puerta de la sala se abrió y entró otro hombre, sin previo aviso, sin invitación. Era mayor, con barba canosa y una placa de mantenimiento de la Marina aún enganchada al cinturón.
Un oficial del tribunal se adelantó, pero el hombre levantó las manos. Me dijeron que viniera directamente, dijo. Me llamo Colin Braddock. Fui supervisor de seguridad en la aerolínea. Tengo algo que decir. Todos se quedaron paralizados. Keon se giró lentamente. ¿Trabajaste en operaciones de vuelo? 15 años, respondió Braddock. Y vi cómo desechaban informes. 5 veces. La misma táctica, la cara equivocada, la queja de un pasajero sin seguimiento, todos borrados accidentalmente. Pensé que era solo una política descuidada, hasta que vi las noticias. Los ojos de Keon se iluminaron con una mezcla de pasión y determinación. ¿Testificará bajo juramento? Braddock asintió. No puedo ignorarlo más. Damon respiró hondo. Una nueva puerta acababa de abrirse, una construida no por estrategia legal, sino por conciencia. Al salir de la sala, los cánticos afuera resonaron con más fuerza. Un hombre con un megáfono gritó. Pensaron que era un error puntual, pero esto era un patrón. Otro siguió. Damon se puso de pie para que otros no caigan. La situación estaba cambiando. Dentro del despacho del juez, ya se estaban preparando los trámites para admitir la declaración de Braddock en la audiencia del día siguiente. El juicio había pasado de la defensa a la exposición, de gestionar las consecuencias a desmontar la podredumbre silenciosa de un sistema. Esa noche, mientras Damon estaba sentado junto a la ventana de su suite de hotel, viendo el juzgado brillar bajo los focos de los medios nacionales, su teléfono vibró. Era Keon. Solo 2 palabras. Parpadearon. Damon miró la pantalla, entrecerrando los ojos al comprender lo que eso significaba. Los abogados de la aerolínea finalmente habían perdido el control de la narrativa. Se acabaron las manipulaciones. Se acabaron los susurros. Abajo, los periodistas lo calificaron como el giro más dramático hasta la fecha. Arriba, en el piso 14, Damon bebía tranquilamente una infusión caliente. Su garganta aún se estaba curando, pero su voz era más fuerte que nunca. La aerolínea pensó que este juicio era un control de daños, pero estaba a punto de convertirse en una autopsia. El jurado regresó más rápido de lo esperado. 3 horas. Eso fue todo lo que necesitó. Cuando la puerta de la sala se abrió y el presidente se levantó con el papel doblado en la mano, el aire en el interior se densificó. Damon permaneció inmóvil en la mesa del demandante, con los dedos firmemente entrelazados sobre su regazo. Todos los susurros en la tribuna se desvanecieron. El juez se inclinó ligeramente hacia adelante, frunciendo el ceño con interés. Keon se sentó a la izquierda de Damon, con los labios apretados en una línea recta y la mirada fija en el jurado como quien espera un veredicto que ya conoce, pero que aún teme oír. Nosotros, el jurado, declaramos al acusado responsable de todos los cargos, dijo el presidente con claridad, con voz firme, resonando en las paredes de la sala. Negligencia. Poner en peligro intencionalmente a otros. Conducta discriminatoria. Las palabras impactaron con una fuerza insoportable. Un jadeo agudo provino de la galería, seguido de una oleada de murmullos. El abogado principal de la aerolínea cerró su carpeta con expresión indescifrable. En la mesa de la defensa, el enlace corporativo dejó caer el bolígrafo. Damon exhaló lentamente, no de alivio, sino con la profunda conciencia de que algo enorme acababa de cambiar. El juez, un hombre severo con canas en las sienes y voz de barítono profunda, asintió una vez. Este tribunal concede daños compensatorios y punitivos por la cantidad de... mencionó la cifra. La sala volvió a jadear, esta vez con más fuerza. La cifra era asombrosa. Superaba en millones la silenciosa oferta de acuerdo, una suma tan grande que podría comprar el silencio 10 veces. Pero Damon ni siquiera se inmutó. Su mirada permaneció firme, serena. Solo se puso de pie cuando el juez le preguntó si tenía algo que decir antes de que la sala levantara la sesión. Sí, respondió Damon. Dio un paso al frente, con la voz serena pero con un tenue ardor. Su señoría respetuosamente declinó la indemnización completa. Una ola de confusión invadió la sala. Acepto la responsabilidad por los costos y los daños, continuó Damon. Pero solicito que este tribunal emita una orden. No solo por dinero, sino por un cambio. Solicito la supervisión de terceros de toda la conducta de la tripulación, auditorías aleatorias del comportamiento de la tripulación y una base de datos transparente y pública de las quejas de los pasajeros
que ya no se puedan ocultar bajo la alfombra. El juez parpadeó lentamente, reflexionando. Incluso la defensa parecía atónita ante la propuesta. Damon se giró ligeramente hacia el jurado y la galería. Este caso nunca se trató de un momento, ni de una taza de café. Se trató de los sistemas silenciosos que permiten que el daño se esconda a plena vista. El juez golpeó suavemente su mazo. Solicitud considerada y aprobada. La tensión se rompió como un dique que cedía. Afuera de la sala, la multitud congregada tras las barricadas estalló en vítores. Defensores, periodistas y simpatizantes se abalanzaron al correr la noticia. Se alzaron pancartas sobre las cabezas. Los reporteros gritaron preguntas. El personal de seguridad contuvo a la multitud, apenas logrando contener la energía. Jared Boone, el deshonrado auxiliar de vuelo en el centro de todo, fue despedido de su puesto esa misma hora. Se le impuso una prohibición formal, que le impedía volver a trabajar en cualquier puesto dentro de la aviación comercial. Su nombre quedaría registrado en todos los sistemas de información confidencial vinculados a la Base de Datos Nacional de Aviación. Mientras tanto, Eli Rowan, el aprendiz tranquilo y ansioso que había hablado a pesar del riesgo, recibió plena protección federal como denunciante. Su declaración había sido decisiva. Abrió la puerta lo suficiente para que la verdad se filtrara. A Lionel Drax, el exobservador interno que había arriesgado su trabajo para compartir esa memoria USB, le ofrecieron un nuevo puesto, oficial superior de cumplimiento en la recién aprobada Junta de Supervisión. Aceptó sin dudarlo. Esa misma noche, con el sol proyectando un suave resplandor anaranjado a través de las ventanas del juzgado, Damon se acercó al grupo de micrófonos del exterior. No llevaba corbata ni placa llamativa, solo la serena determinación de quien había cargado algo pesado y ahora lo dejaba. Las cámaras rodaban. Los periodistas esperaban. Damon se aclaró la garganta. Su voz sonaba cansada pero firme. Esta no era una historia sobre café, dijo. Era una historia sobre el control y sobre quién puede sostener la taza sin miedo. El veredicto final no fue un simple impacto, sino un trueno. Damon Carver salió del sedán negro y miró hacia el modesto pero afilado edificio de cristal que albergaba el recién formado Consejo de Supervisión de Aerolíneas. El aire matutino era fresco y puro, y el horizonte de la ciudad a sus espaldas brillaba con una suave neblina. Se ajustó el nudo de la corbata azul marino y respiró hondo, no para calmar los nervios, sino para conectar con la tierra. No era una aparición pública, no había cámaras, ni prensa, solo un propósito. Un agente de seguridad en la puerta lo reconoció al instante y asintió respetuosamente. «Buenos días, señor Carver. Bienvenido de nuevo». «Gracias», respondió Damon en voz baja con voz firme. Entró sin alardes. Las puertas automáticas se cerraron tras él con un suave silbido. Dentro, el espacio era abierto y moderno, lleno del suave murmullo de las conversaciones, el tecleo de los teclados y el ocasional timbre de un teléfono. En una pared cercana, una pantalla digital mostraba resúmenes de auditorías recientes e informes de seguimiento de quejas en tiempo real. El consejo no era solo simbólico, funcionaba. Y Damon necesitaba verlo con sus propios ojos. Fue recibido por Leonard Voss, el director operativo designado del consejo. Un hombre enjuto y perspicaz de unos 50 años, Leonard había sido contratado por un grupo de supervisión civil conocido por limpiar agencias de transporte corruptas. Le extendió la mano. «Presidente Carver», dijo con un dejo de admiración, «me alegra que haya podido venir. Algunas de las reformas que impulsó ya están causando sensación». Damon le estrechó la mano con firmeza. «Me alegra oír eso. Pero no estoy aquí para celebrar. Estoy aquí para asegurarme de que este impulso no se desvanezca». Leonard lo condujo por un pasillo de cristal que daba a varias unidades operativas. Jóvenes analistas analizaron los datos, buscando patrones, señalando el comportamiento de la tripulación, los picos de incidentes con pasajeros y las auditorías internas del chat. En una pantalla, un icono rojo parpadeaba junto a un vuelo regional. Una queja sobre un carrito de bebidas se estaba revisando en tiempo real. «Hemos instalado protocolos de monitoreo en cada estación de preparación para las filas de primera clase y diplomáticas», explicó Leonard, señalando una transmisión de video que mostraba a un miembro de la tripulación colocando bebidas en una bandeja. «Todos los vuelos de alto riesgo ahora requieren un informe previo al turno y controles de cumplimiento aleatorios. Y hemos comenzado a entrevistar a los pasajeros que optaron por participar en encuestas de seguimiento.
La transparencia ha aumentado. Las represalias han disminuido. Damon asintió lentamente, viendo un video de un miembro de la tripulación revisando una lista de verificación con deliberada atención. No era perfecto, pero algo era algo. Esa misma tarde, Damon dio un corto paseo hasta el centro de la cumbre al otro lado de la calle, para dar una charla inaugural en la Conferencia Global de Ética en Viajes. No trajo diapositivas, ni guión, solo una pequeña ficha con 4 palabras garabateadas. Historias, sistemas, silencio, derrame. El auditorio estaba abarrotado. Reguladores de viajes, ejecutivos de aviación, reformadores de políticas, todos sentados con libretas en el regazo. La sala se quedó en silencio cuando Damon subió al escenario. Permaneció solo en el podio, dejando que el silencio se extendiera por unos segundos. Cuando abordé ese vuelo el año pasado, comenzó con voz serena y clara. No sabía que el café que pedí se convertiría en un símbolo. Solo quería mantenerme despierto, prepararme para una reunión. En cambio, sangré. Hizo una pausa, observando a la multitud. Nadie se movió en su asiento. No se trataba solo de mí. Lo que me pasó les había pasado a otros. Hombres cuyos nombres desconoces. Hombres que no tenían la plataforma para hablar o que temían las consecuencias de hacerlo. Algunos de ellos se presentaron después, en silencio, con vergüenza, como si hubieran hecho algo malo. Habló de Lionel, de Ellie, sin nombrarlos, protegiendo sus identidades pero dándoles coraje. Habló de los registros de chat, de la sistemática desviación de quejas, del sesgo oculto en lo banal. No se enfureció, no acusó. Simplemente dijo la verdad, capa por capa, hasta que el silencio en la sala se hizo más pesado al comprender. Afuera, una llovizna empezó a golpear los altos ventanales del salón de la cumbre. Dentro, Damon se inclinó hacia el micrófono para su última línea, con la mirada serena e inquebrantable. Sirvieron la amargura para silenciarme, pero ahora todos hemos terminado de tragárnosla. De una copa envenenada, un río de cambio había comenzado a fluir. En una fresca mañana, un año después de la terrible experiencia, Damon Carver permanecía en silencio en la puerta del aeropuerto de Lenox City, con una postura serena pero decidida. La multitud a su alrededor bullía con la charla habitual previa al vuelo, pasajeros arrastrando sus maletas, anuncios de vuelo crepitando suavemente por el sistema de megafonía, pero la mente de Damon permanecía serena, concentrada en el momento que se avecinaba. Este vuelo era diferente a cualquier otro que hubiera tomado antes. Era el primero desde el incidente que marcó su vida, el vuelo que lo cambió todo. Ya no se sentía nervioso ni enojado. En cambio, había una fuerza serena en su comportamiento, una confianza resuelta forjada durante meses de lucha, batallas legales y victorias duramente ganadas. Al sonar la llamada de embarque, Damon se ajustó el abrigo y dio un paso adelante, integrándose perfectamente con los demás. Las luces del aeropuerto proyectaban un suave resplandor sobre los pisos pulidos, reflejando la energía bulliciosa de los viajeros ansiosos por comenzar sus viajes. En la entrada de la pasarela, un nuevo auxiliar de vuelo lo recibió, un joven con un uniforme impecable y una sonrisa amable y respetuosa. Sus ojos no reflejaban la fría indiferencia que Damon había experimentado antes. Este auxiliar se acercó con deliberada cautela, sosteniendo una pequeña bandeja. Sin decir palabra, le entregó a Damon una taza de café recién hecho. A diferencia de la taza simple y sin marcar de aquel día sombrío, esta era un recipiente con una etiqueta transparente, sellada con una banda impresa y marcada con un código QR nítido. Los dedos de Damon rodearon la taza caliente, sintiendo el reconfortante calor que se filtraba a través de ella. La voz del auxiliar era suave pero firme cuando dijo: «Su confianza nos importa ahora, señor». Damon levantó la vista y se encontró con la mirada del auxiliar. No había malicia allí, solo profesionalidad y el principio de la responsabilidad. Damon le ofreció una sonrisa genuina, un reconocimiento silencioso de lo lejos que había llegado la situación. «Gracias», respondió con calma. Sus palabras cargaban con el peso de un hombre que había sufrido mucho pero se negaba a doblegarse. Al subir al avión y dirigirse a su asiento, Damon recorrió con la mirada la cabina. A su alrededor, pasajeros de todas las edades y orígenes se acomodaban en sus asientos. Hombres y mujeres negros, viajeros blancos, padres cansados que calmaban con dulzura a sus hijos inquietos,
adolescentes curiosos que susurraban con entusiasmo sobre sus destinos. Ninguno de ellos conocía las batallas que se libraban entre bastidores para asegurar que este vuelo fuera diferente, más seguro y más justo. Los pensamientos de Damon se posaron en el largo camino que había recorrido. La boca ensangrentada, el dolor agudo, las traiciones silenciosas y las amenazas susurradas, todo le había dejado profundas cicatrices. Sin embargo, allí estaba, un año después, físicamente recuperado, pero con una determinación más fuerte que nunca. Este momento no se trataba solo de una taza de café. Se trataba de reclamar la dignidad, de mantenerse firme contra la injusticia. Los motores cobraron vida con un zumbido y las luces de la cabina se atenuaron suavemente, envolviendo a los pasajeros en una cálida luz. Damon se recostó en su asiento, cerrando los ojos brevemente para controlar la respiración. Sus dedos se apretaron ligeramente alrededor de la taza. El rico aroma a café recién hecho llenó sus sentidos, conectándolo al presente. Tomó un sorbo lento, dejando que el líquido tibio le bañara la lengua. El sabor era suave, familiar e inmaculado. Damon abrió los ojos y miró de nuevo a los demás viajeros, imaginando las innumerables luchas invisibles que cada uno podría afrontar. Pensó en el coraje necesario para enfrentar la adversidad, para luchar por el respeto en espacios que con demasiada frecuencia lo habían negado. Reclinándose, Damon exhaló suavemente, invadido por una mezcla de alivio y un orgullo silencioso. El dolor del pasado había forjado un nuevo camino hacia adelante, uno pavimentado con responsabilidad y esperanza. Mientras el avión iniciaba su rodaje hacia la pista, se susurró a sí mismo con mesurada convicción: esta vez, el café sabe perfecto. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, testimonio de un viaje del dolor a la sanación, de la amargura a la dignidad. Lo que comenzó con sangre terminó con dignidad, forjando un futuro en el que nadie podría volver a escupir. Sangró por la dignidad y la verdad se filtró. Si defiendes la justicia y la protección de las vidas negras, suscríbete ahora. Juntos luchamos. Aviso legal. La historia que acabas de ver es ficticia. Destaca la naturaleza insidiosa de la hostilidad racial, los envenenamientos, literales o simbólicos, y la deshumanización que sufren las personas negras. Esta narrativa busca crear conciencia, provocar indignación e inspirar acciones urgentes contra el racismo y el abuso de poder.